Bienvenidos a todos. Gracias por venir esta tarde al seminario y gracias a nuestro ponente de hoy, a Pablo Guerrero, que se desplaza desde Madrid a compartir pues este ratito con nosotros. Pablo es sacerdote jesuita, es profesor en teología, es licenciado en filosofía, en psicología, actualmente desarrolla su labor pastoral en la parroquia de San Francisco de Borja, en Madrid. Además, también es el director del máster de Pastoral de la Familia en la Universidad Pontificia de Comillas, en Madrid. También es profesor en la Facultad de Teología y además también tiene tiempo para escribir muchas, más de una veintena de obras colectivas. Algunas de ellas podéis observarlas e incluso, si os apetece comprar algunas, están disponibles en la capilla anexa. Y como os digo, más de 20 obras que tienen en su autoría. Colabora en la revista Sal Terrae. Además también participa en Rezando Hoy, que muchos de nosotros escuchamos casi todos los días. Y bueno, pues deciros que su área de investigación es principalmente el matrimonio en los escritos de Ignacio de Loyola, toda la labor pastoral matrimonial, prematrimonial y la atención también pastoral a situaciones complejas, difíciles en las familias. Por todo esto, pues el perfil de Pablo pues creo que es súper interesante, idóneo para esta semana del matrimonio que estamos disfrutando en Valladolid. Pues nada, le cedemos la palabra a Pablo y lo dejamos ahí. Muchas gracias por la presentación. Si estuviera aquí mi madre diría Alcocer siempre me vamos a compartir unos minutos, no sé cuántos, pero ya sabéis que dicen que no hay fiera más terrible sobre la faz de la tierra. Sí, que eso, que no hay fiera más horrible sobre la faz de la tierra que un cura diciendo que va a ser breve. Pero bueno, todavía recuerdo un provincial nuestro que al empezar la homilía nos dijo: poneros cómodos porque no voy a ser breve. Bien, no lo digo porque a veces la imagen que damos los curas es esta, absolutamente falsa, pero bueno, que ya sabéis que a veces estas cosas tienen algo de verdad. Voy a reflexionar con vosotros sobre Amor y Leticia, sobre un documento de primer orden, una exhortación apostólica, que es fruto de no simplemente de un sínodo, de un camino sinodal, de dos sínodos. Es fruto también de dos consultas generales a toda la Iglesia. Y, eso en un artículo lo escribía, además de todo esto, es fruto de la experiencia pastoral de tres personas: del padre Jorge, del cardenal Bergoglio y del Papa Francisco. No es que sean tres personas diferentes, pero son tres momentos diferentes en la vida de una persona. Me voy a adelantar sobre todo porque es que no tengo tanta vista como para poder leer esta cita del Papa Francisco en una locución que tuvo para recibir al final de un curso que se organizó de formación para personas que trabajan en el ámbito del matrimonio y de la familia. Decía lo siguiente, y yo os invitaría a que lo recibierais en primera persona. Queridos hermanos y hermanas, os agradezco vuestro compromiso en el anuncio del Evangelio de la familia. Espero que el horizonte de la pastoral familiar diocesana sea cada vez más amplio, asumiendo el estilo propio del Evangelio, encontrando y acogiendo incluso a aquellos jóvenes que deciden convivir sin casarse. Es necesario darles testimonio de la belleza del matrimonio, que
Que el Espíritu Santo os ayude a ser operadores de paz y consuelo, especialmente para las personas más frágiles y necesitadas de apoyo y atención pastoral. Os imparto de todo corazón mi bendición y os pido, por favor, que recéis por mí. Pues no son palabras mías, son palabras de Francisco. Como introducción quisiera daros 3 lentes para entender no solo ya la Amoris Laetitia, sino desde mi punto de vista todo el magisterio de Francisco y todo el proyecto pastoral de Francisco. Como sabéis, esto es como aquel anuncio, el algodón no engaña. Los papas, su primera encíclica, siempre tiene el cariz de programática. En el caso del primer documento programático del Papa Francisco no fue una encíclica, fue una exhortación apostólica, que sin duda también habéis trabajado, Evangelii Gaudium. Y también os digo que si no la habéis leído, no sé qué hacéis aquí, tendríais que ir a leerla, que es mucho más importante que lo que yo os pueda decir. Bueno, pues como digo, en vez de 2 lentes, imaginemos una gafa con 3 lentes. Os voy a dar 3 lentes que desde mi punto de vista son los lentes desde los que entendemos Amoris Laetitia y todo el magisterio y el proyecto del Papa Francisco. En primer lugar, recordáis cuando a Jesús alguien, no vamos a decir malintencionado, porque los fariseos tampoco eran los malos de la película. Cuando le preguntan, ¿quién es mi prójimo? Pues Jesús nos deja ese gran regalo que es la parábola del buen samaritano. En esto se presentó un maestro de la ley y para poner a prueba a Jesús le dijo, Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y ahí es cuando en un momento dado, cuando Jesús le dice, ama a tu prójimo, ¿quién es mi prójimo? Pues Jesús le responde, bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones y le dejaron medio muerto. ¿Recordáis todos la palabra? Primero pasa un sacerdote, después lo que ahora llamaríamos un abogado, un funcionario del templo y finalmente un samaritano. El sacerdote y el funcionario pasan de largo. Pasan de largo y además ahí está lo probablemente más dramático de esta palabra. No le auxilian por un motivo religioso. Muy probablemente el sacerdote y el funcionario iban al templo y si el sacerdote se acercaba a curar o a atender al herido, se contaminaría por la sangre, con lo cual no hubiera podido rendir culto en el templo. Fijaros que esta parábola tiene mucha más miga de la que parece. Porque hay una manera de entender la religión, una manera de entender la fe, que no nos acerca al que está en la cuneta de la historia, en la cuneta de la realidad, y ojo, también hay personas en la cuneta de la doctrina. En cambio, ¿qué es lo que hace el samaritano? El samaritano ve a una persona. Decía Martin Luther King que aquí en el fondo lo que hay son 2 preguntas, 2 actitudes ante la vida. El sacerdote y el funcionario se hacen la pregunta narcisista. En el fondo la pregunta es, ¿qué me va a pasar a mí si me paro a ayudarle? Esa es la pregunta narcisista. Pero el samaritano se hace la pregunta cristiana. Pero verdaderamente, en tantos momentos de la vida nos hacemos la pregunta narcisista. ¿Qué me va a pasar a mí? ¿Qué me va a pasar a mis ideas preconcebidas? ¿Qué me va a pasar a mi ser católico, apostólico, romano, machamartillo? ¿Qué va a pasar a las seguridades que tengo? ¿Qué me va a pasar si miro a los que están en la cuneta de la doctrina y de la historia? Pero el samaritano se hace la pregunta cristiana. El samaritano no se hace la pregunta, ¿qué me va a pasar a mí si ayudo a este hombre? El samaritano le dice, ¿qué le va a pasar a este hermano si yo le auxilio? Es completamente diferente la pregunta y precisamente por eso también va a ser completamente diferente la respuesta. Así pues, primera lente para entender el proyecto de la Iglesia de Francisco. Francisco no viene a cargarse nada, Francisco no viene a cambiar la doctrina. Lo que viene es a que nos hagamos esta segunda pregunta. ¿Qué
¿qué le va a pasar al hermano si yo no la atiendo? ¿Qué le va a pasar a las personas que están en los límites, en las fronteras, si yo no me acerco a construir puentes? A los que están en los márgenes de la doctrina, a los que están en lo que antiguamente se llamaban situaciones irregulares, podemos pues dejarles al borde del camino y contestarles que no. O podemos ser sus compañeros. Compañero, como sabéis, viene de compania, y compania viene de cum panis. Ser compañero es compartir el pan. Soy compañero si comparto el pan con otra persona. Bueno, primeramente, puede llegar el momento en que lo que debemos de hacer con quien está en las fronteras, quien está en los límites, quien está en las cunetas, puede que lo que necesite de nosotros sea compartir el pan y no una puerta cerrada. Segunda lente. Entró en una sinagoga y vio a un hombre con un brazo atrofiado. Estaban mirando por si curaba el sábado. No sé si os habéis parado a pensar, Jesús, mira que la semana tiene 7 días. ¿Y cuánta manía tenía de curar el sábado? Porque tenía que hacerlo. Porque para Jesús, la ley no es un impedimento para realizar la voluntad de Dios. Jesús no entendía, o el Dios que se nos revela en Cristo es un Dios que no entiende mucho de sábados. El Dios que se nos revela en Jesús, de lo que entiende es de curar, es de sanar, es de perdonar, es de abrazar. Así pues, segunda lente, ¿dónde están los sábados en nuestra vida? ¿Nos creemos de verdad que el hombre está hecho para el sábado o que el sábado está hecho para el hombre? Porque no es lo mismo. El Dios de Jesús se nos revela en Cristo como quien se compadece y como quien invita a curar. El modo, así pues, de alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor no es cumplir la ley por cumplir la ley, sino es curar, es sanar a los que están al lado. Evidentemente, no estamos en una charla espiritual, pero siempre es bueno soltar de vez en cuando alguna mina de estas, ¿no? Verdaderamente, necesitamos aprender de Jesús a interiorizar que el dolor del mundo es dolor de Dios, para que podamos verdaderamente compadecer el dolor que hay en este mundo. Tercera y última lente que os voy a dar. Es muy esquemática. Mirad, seguro que ninguno de nosotros tenemos esta imagen de la religión y de la práctica religiosa, pero puede que alguien en otros lados del mundo la tenga. Hay una manera de entender la práctica religiosa y la relación con Dios de esta manera. El ser humano realiza obras buenas, o va a misa los domingos, o paga el diezmo, o lo que sea, y entonces, al hacer esas obras buenas, Dios es su amigo, se gana a Dios. Dios le ama. Yo tenía una profesora de lingüística que decía, las palabras más importantes de una lengua son las preposiciones, y ya veréis por qué. En este esquema, el ser humano hace obras buenas para que Dios le quiera. Y fijaros lo dramático de este esquema. Si desaparecen las obras, se rompe la relación con Dios. ¿Veis, no? Este es básicamente el esquema fariseo. Pero nosotros no somos así, evidentemente. ¿O sí? ¿Por qué matan a Jesús? Pues entre otras cosas porque el Dios que él presenta, el Dios, su Padre, es completamente diferente. El esquema es este. Dios ama al ser humano. Si estuviéramos en Andalucía, habría que decir Dios pierde el sentido por el ser humano. Y se le da en forma de creación, en forma de liberación, en forma de providencia, en tantas y tantas formas. Porque Dios no nos da cosas,
Dios se nos da. Cuando hablamos de la gracia de Dios, no es que se nos dé algo que tiene Dios, no. La gracia de Dios es Dios. Como sabéis, lingüísticas, paso por los genitivos, también son muy importantes. Si yo digo la pinza de Pablo, es que Pablo tiene una pinza, ¿verdad? Pero si os digo el idiota de Pablo, a que no entendéis que yo tengo un idiota, sino que Pablo es idiota. Eso es un genitivo pepsegético. Pues lo mismo le ocurre a la gracia de Dios. Claro que Dios tiene gracia, pero la gracia de Dios es Dios. Dios no puede no darse las cosas. Nosotros estamos continuamente dando cosas sin entregarnos a nosotros. Dios se nos entrega en aquello que es. Cuando hablamos que en un sacramento recibimos la gracia santificante, lo que estamos queriendo decir es que recibimos a Dios. Bueno, pues Dios está enamorado del ser humano. Dios es Padre, Madre con mayúscula. Y el ser humano que se siente así querido, entiende que no puede vivir de otra manera que ser como Dios es para él, para los demás. Entonces las obras, en realidad es esa vida, esa contestación natural que nos sale cuando nos sentimos amados. Es puro agradecimiento, pero esto es muy humano. El agradecimiento es la fuerza que más nos moviliza. Mirad, yo siempre digo que el equipo de paliativos de la Cruz Roja de Gijón, por cómo trató a mi padre los últimos 4 meses de su vida, yo ya, hombre, si me piden matar a alguien, les diré que no. Pero me pidan lo que me pidan, es puro agradecimiento. ¿Cómo no voy a corresponder? Pues así es. Fijaros a quién les quiero. El ser humano ya no hace obras para que Dios le quiera. El ser humano hace obras porque Dios le ama. Pero fijaros, hay otra cosa más. Imaginaros que el ser humano es un sinvergüenza y no hay obras. No se rompe. Dios sigue siendo Padre. Cuando a veces explicas esto a gente no cultivada religiosamente, dicen, bueno, pues entonces comamos y bebamos que mañana moriremos. Si nos va a querer igual, seamos buenos o malos, no majos. No. Todo lo contrario. Es que si Dios nos quiere así, es que los mandamientos, entenderme la expresión, se nos quedan cortos. Es que ya nuestra moral ya no es de mandamientos, nuestra moral es de bienaventuranzas. Ya no es no matarás, sino es que yo empleo mi vida para que haya paz en este mundo. Es una moral muchísimo más exigente. Esto por si alguno había pensado, bueno, entonces da lo mismo. No da lo mismo. Porque el bien es bueno y el mal es malo. Y cuando alguien nos ama, no le podemos, si el mismo Jesús nos lo dice, si nosotros que somos malos, si tu hijo te pide un pez, le vas a dar una serpiente. Pues si Dios nos quiere así, ¿cómo podemos ser de otra manera? Así pues, tercera ley. Pues, si os digo la verdad, dicho esto ya queda muy poco por decir, pero bueno, ya que habéis venido hasta aquí, vamos a seguir un poco más. José Antonio García, un jesuita que vive en Valladolid, hace ya muchos años nos dijo que cuando hagamos preguntas de introspección, cuando miremos al sagrario y hagamos preguntas, no hagamos preguntas cabreadas. ¿Qué quiero decir con esto? A veces, cuando hacemos introspección, nos tratamos mal a nosotros mismos. Hacemos preguntas como viendo, a ver, lo que he hecho mal, ¿no? A ver, ¿qué? Él dice siempre, las preguntas son cristianas y son amables. Es decir, hazte preguntas serias, pero como quien se acaricia el corazón. Por eso os digo que si os voy a plantear ahora 3 preguntas, una primera, otra en el medio y otra después, tomadlas como preguntas amables, no como reproche y mucho menos para hacer un ejercicio de flagelación que además no vale para nada. Primera pregunta amable. ¿Qué haces? ¿O qué haces la obra en la que trabajas? ¿El grupo al que perteneces? ¿La parroquia con la que colaboras? ¿Qué hacéis por las familias que están en las cunetas de la doctrina? Porque hay muchas familias en las cunetas de la doctrina. ¿Las rechazamos? Porque en el capítulo 8 de Amoris Laetitia se abre la posibilidad de que igual pueden ser nuestros compañeros. Bueno,
publicado el sínodo sobre la familia, porque así entenderemos mejor lo que es Amoris Laetitia y lo que es el matrimonio y la familia que presenta la Iglesia, no solo Francisco. Amoris Laetitia, para que os hagáis una idea, tiene 105 citas directas de los documentos del sínodo. O sea, no es una cosa que se levantó un día por la mañana Francisco y le dio por escribir. Hay 105 citas directas de lo que dijeron otros padres conciliares. Para que os hagáis una idea, en el anterior documento equivalente, la Familiaris Consortio, que también es una exhortación apostólica post-sinodal, solo hay 7 citas directas de lo que se dijo en el concilio, en el sínodo. O sea, para que veáis que Amoris Laetitia es fruto de un consenso eclesial. Eso sí, caminar juntos. Bueno, antes de nada, ¿sabéis lo que es esto? Puede que lo hayáis. Mirad, en la Segunda Guerra Mundial, las fuerzas aéreas norteamericanas mandaban sus fortalezas volantes a bombardear Alemania y luego volvían a las bases en el Reino Unido. Y claro, volvían bastantes menos aviones de los que mandaban. Entonces, como eran muy inteligentes los ingenieros estadounidenses, hicieron un mapa, mapearon de los aviones que llegaban, hicieron un mapa de dónde había más impactos de bala. Porque dicen, claro, si ahí es donde más hay, vamos a reforzar eso, porque evidentemente no podemos reforzar todo el avión. Ya sabéis, un avión no se puede hacer del material de las cajas negras, porque entonces no podría volar, por mucho que pesaría. Entonces era evidente que dicen, vamos a ver qué parte reforzamos para que nuestros aviones regresen, ¿no? Y se decidieron a reforzar estas partes, hasta que llegó un estadístico, Wolf, y les dijo, no hombre, no, es que el mapa que habéis hecho es de los aviones que vuelven. Es decir, si algo tenemos seguro es que si les han dado en esos puntos rojos, los aviones pueden volar. El tema es que los aviones que no vuelven son los que no tienen ahí. Luego habrá que reforzar aquellos sitios donde no hay balas, donde no hay, se entiende, ¿verdad? Eso se llama el sesgo de supervivencia. O sea, algunos sois médicos o estadísticos, es lo que se llama la falacia de Neyman. Bueno, ¿entendéis esto que os acabo de decir? Bueno, pues entonces ya entendéis la dialéctica que tenemos en la Iglesia entre la pastoral de mantenimiento y la pastoral misionera. ¿Está? ¿Qué nos viene a decir el Papa? Pues claro que hay que hacer pastoral de mantenimiento, hombre. Pero por favor, si algo tiene que ser la pastoral familiar, es pastoral misionera. Es decir, no vamos a reforzar los puntos de siempre. Vamos a reforzar otras zonas. Lo que no podemos hacer es pastoral familiar sin contar con todas las familias que se han quedado en el camino. No podemos diseñar la pastoral familiar solo con las personas que nos vienen a las iglesias cuando les hacemos convocatoria. ¿Está? Por eso os ponía esto de la falacia de Neyman. Bueno, pero estábamos en el balance del sínodo de la familia. Mirad, no es sencillo hacer balance de un sínodo, porque los momentos importantes de la vida de la Iglesia no son puntuales. O dicho de otra manera, no generan resultados puntuales, sino que generan procesos, generan dinamismos. Y en esto estamos. Se ha generado un dinamismo. Sueñan horizontes, diseñan futuros. Ya sabéis que las estrellas no se pueden tocar, pero ¿durante cuántos siglos hemos podido viajar por los océanos gracias a las estrellas? Pues así es la Iglesia. Señala horizontes, diseña futuros. El gran futuro, el gran diseño de horizonte es el reino de Dios, que todavía no, pero ojo, que ya sí. El Papa, al hablar del amor, en Amoris Laetitia, señala el ya sí del reino de Dios en el matrimonio. Claro que señala también el todavía no, estaría bueno, pues eso es la tensión, pero evidentemente tenemos que celebrar la belleza del matrimonio. Si todos los que estáis dedicados a pastoral familiar, felicidades, estáis en una de las tareas más hermosas que se pueden hacer dentro de la Iglesia. Y de futuro, fijaros los sínodos que ha convocado el Papa. El primero, la familia. El segundo, los jóvenes.
El tercero, la sinodalidad. Es el futuro. O sea, la Iglesia está preparando el futuro. Está queriendo subrayar aquellos hábitos en los que necesitamos crecer, en los que necesitamos reconocer hacia dónde necesitamos crecer. Y si a eso encima le sumáis el sínodo de la Amazonía, que aunque fue un sínodo regional, leed los documentos que producen, también de alguna manera se habló de que el sínodo de la Amazonía tuvo algo de laboratorio de esa iglesia en salida de la que tanto nos habla Francisco. Bueno, y de la que tanto nos hablan los Hechos de los Apóstoles, porque tampoco penséis que esto se lo inventa Papa Francisco, esto viene de la tradición más antigua de la Iglesia. Bueno, evidentemente necesitamos tiempo para ir viendo cómo se va decantando esto que la Iglesia se va diciendo a sí misma. En el caminar, en el camino, en el proceso, la Iglesia va creciendo y la Iglesia va en esa tensión escatológica hacia el reino de los cielos. A veces es verdad pues que la Iglesia es santa y pecadora, y a veces es como la canción. A veces avanzamos, la Iglesia, que somos todos, pues como la canción, un pasito para adelante María, un pasito para atrás. Pero de vez en cuando también avanzamos 3 pasitos para adelante, 1 para atrás, etc. Bueno, pues necesitamos tiempo. Y necesitamos entender el tiempo como un escenario en el que Dios nos sale al encuentro, en el que nos sorprende esa belleza tan antigua y tan nueva. Tiempo que nos permitirá leer y recibir el Amoris Laetitia. Como sabéis, los documentos eclesiales no solo se leen, también hay que recibirlos. Los documentos es un regalo que la misma Iglesia hace a la Iglesia. Necesita recibir. Y recibir significa no solo pensar, no solo reflexionar, por supuesto, pero también necesitan ser rezados, necesitan ser pasados por la experiencia de las comunidades, por la variedad de las culturas, por la variedad también de las tradiciones de las diferentes iglesias. ¿Qué ha significado? ¿Qué significará este siglo? Bueno, pues en primer lugar, yo creo que este siglo ha significado luz. No ha consistido en una lista de soluciones mágicas a los grandes problemas, porque los que ya tenemos que tratar, ¿verdad? Ya sabemos que no existen soluciones mágicas, y menos a los grandes problemas. En la Iglesia, si algo hemos aprendido ya desde hace muchísimos siglos, es que el populismo pues no hace avanzar la historia. Los que ya tenemos, como digo, cierta edad, sabemos que piano se viaja a montar. Lo que el sínodo ha intentado y, en mi juicio, conseguido es iluminar los problemas, las dificultades, las dudas, los desafíos. ¿Con qué? Con la luz del Evangelio. La linterna que los padres sinodales han puesto sobre esto es la luz del Evangelio. Ha sido un sínodo que nos ha ayudado a que nuestra fe mire hacia adelante y se transforme en esperanza. Una esperanza que está arraigada en la realidad y en la promesa. Hay un teólogo alemán, Eugene Wiesel, que dice que el futuro de la Iglesia, el peligro, la fe no corre tanto peligro en la ortodoxia o en la ortopraxia. Es decir, no tanto en el ámbito de la herejía dogmática o de la herejía moral. Él dice, ojo, porque para la herejía dogmática y la herejía moral, la misma Iglesia se ha dotado de instituciones, de tradiciones y de inteligencia para también saber afrontarla, saber confrontarla. Pero él dice, hay un tercer tipo de herejía, que es como una especie de crisis de baja intensidad, que es lo que él llama la herejía emocional. Mirad, la herejía emocional la podríamos definir como lo define el teólogo alemán, pero claro, no lo entenderíamos, evidentemente, porque es teólogo y además alemán. Si lo traducimos al bable, al asturiano, sería algo así como, caemos en la herejía emocional cuando pensamos algo así como, este mundo no hay quien lo cambie, esta iglesia es lentísima y yo no tengo solución. Es casi como aquel del chiste, Dios ha muerto, el hombre ha muerto y yo no le encuentro nada bien, ¿no? En el fondo es la falta de esperanza. ¿Os fijáis la cantidad de veces
que este Papa habla de la alegría. La alegría de la fe, pero es la alegría de una fe que mira hacia el futuro, que celebra el presente, es una fe que recibe el pasado, celebra el presente y disfruta y diseña el futuro. Ahí va Amoris Laetitia. Amoris Laetitia no solo va a la hora, sino va al después, y lo mira con esperanza. Y la esperanza no es ni más ni menos que la fe que mira hacia adelante. Yo siempre digo que la esperanza es el buen centrocampista de nuestra fe. Un buen centrocampista solo mira el balón y sus pies. Un buen centrocampista mira todo el terreno de juego. Esa es la esperanza de la Iglesia. Es la que mira todo el terreno de juego, el que conoce hasta dónde podemos llegar y lo que podemos dar cada uno. Así pues, el sínodo yo creo que ha iluminado con la luz para darnos la esperanza. Y la esperanza porque estamos en un momento difícil. Por Dios, cualquier tiempo pasado no fue mejor, Ni antes estábamos tan bien, ni ahora estamos tan mal. Leed historia de la Iglesia y ir a la edad de hierro de la Iglesia. O sea que no seamos tampoco ahora profetas de calamidades. Pero mirad, probablemente habéis conocido, habéis leído la obra de un poeta religioso francés, Saint-Exupéry. Saint-Exupéry tiene toda una serie de poesías sobre las tres virtudes las tres virtudes teologales: la fe, la esperanza y la caridad. Y él en su imaginario se la representa como mujeres. Entonces se representa a la fe y a la caridad como dos, en mi tierra diríamos como dos mujeronas, ¿no? Y la esperanza, también como diríamos en mi tierra, la representa como una niñina, como una pequeña. Entonces él lo que dice es, cuando el camino de la vida es cuesta abajo o es llano, la fe y la esperanza cogen a esta niña cada una de la mano y la llevan en volandas. Pero cuando el camino de la vida se pone cuesta arriba, es esta niña la que va andando y tira de estas dos señoronas. Bueno, si algo nos ha dado este sínodo, es un empujón de esperanza. Esperanza es lo que nace en la promesa, una esperanza que no brota de la nada, una esperanza que brota de la vida de la Iglesia, de la promesa hecha por Jesucristo a su Iglesia. El sínodo ha significado también comprender aún mejor la importancia del matrimonio. Mirad, una familia sólida comienza por una pareja sólida. Si la Iglesia quiere ayudar más y mejor cada día a las familias, a todas las familias, necesita volcarse en la preparación y en el cuidado de las personas que deciden compartir su vida en el Señor. Todavía demasiados de entre nosotros pensamos que hay que ser antes progenitores que cónyuges. Soy un cura, no estoy casado, no tengo hijos, pero soy terapeuta de pareja desde hace 25 años. Hay que ser antes cónyuge que progenitor. Lo que le deis a vuestra esposa y a vuestro esposo, no solo no se lo quitáis a vuestros hijos, sino que se lo multiplicáis. Pero muchos problemas de pareja vienen porque de repente la paternidad se carga la conyugalidad. Yo siempre a las parejas jóvenes les digo, mirad, aunque estéis en el paro y no tengáis para llegar a final de mes, hay un gasto que debería de ser obligatorio. Una tarde-noche a la semana, pagar a un canguro, a una canguro, para que cuide de vuestros hijos. Esa noche, esa tarde en que os volvéis a cortejar, en que os habláis con tiempo, en el que os volvéis a mirar, a coger de la mano, en el que volvéis a retomar el amor primero, esas horas no se las robáis a vuestros hijos, porque se las vais a devolver con creces. Una familia sólida solo puede surgir desde una pareja sólida. Porque la familia cristiana es un agente básico de evangelización. Uno de los cambios que ha introducido Amoris Laetitia es que la familia no es un objeto de pastoral, es un sujeto de evangelización. El sínodo ha significado también una pedagogía de la escucha, porque la Iglesia es católica, es decir,
universal. Como el Papa ha recordado en el sínodo, esto, el mismo sínodo, significa haber escuchado y hecho escuchar las voces de las familias y de los pastores de la Iglesia que han venido a Roma desde todas las partes del mundo, trayendo sobre sus hombros las cargas y las esperanzas, la riqueza y los desafíos de la familia. Mirad, cuántos problemas de pareja, cuántos problemas de familia, cuántos problemas políticos, cuántos problemas eclesiales nos vienen por no escuchar. Todavía pensamos que el mejor agente de pastoral, que el mejor sacerdote, que el mejor psicólogo, que el mejor es quien mejor habla. El mejor sacerdote, el mejor agente de pastoral, el mejor psicólogo, el mejor terapeuta de pareja es el que mejor escucha. Y somos españoles. Tenemos muchos motivos para estar orgullosos de ser españoles, pero tenemos algún que otro pecadillo nacional. Un pecadillo nacional es la envidia, ¿no? Que somos cañitas. Pero otro, ¿sabéis qué es? Que es que en España escuchamos para contestar, escuchamos para responder, no escuchamos para comprender. Yo cuando doy cursos a jesuitas siempre les digo, lo nuestro es la escucha ideológica, porque estás escuchando y no te preocupas tanto de comprender al que está hablando, sino estás ya elaborando lo que le vas a contestar para cuando termine de hablar, ¿no? La escucha cristiana es escuchar para comprender. Tenemos que acercarnos a las familias, a las parejas, a todas las familias y a todas las parejas, sí, también en esas que están ustedes pensando en este momento, tenemos que acercarnos y escuchar para comprender. No escuchar para juzgar, ni escuchar para contestar. Decía un político español del tiempo de la República que dice, ojalá los españoles habláramos solo de aquello de lo que sabemos, porque entonces se generaría un gran silencio que todos aprovecharíamos para pensar. Bueno, pues eso también nos ocurre dentro de la Iglesia y dentro de la pastoral familiar. No podemos caer en una especie de despotismo ilustrado. Todo para la familia, pero sin la familia. Yo siempre que doy a charlas a párrocos les digo, no podemos hacer que nuestra pastoral familiar en las parroquias, que a lo que organizamos no pueda venir una pareja con un niño de 3 años. No podemos ser nosotros los que pongamos los horarios. Tenemos que ver qué horarios. Hoy por hoy podemos hacer una reunión de catecumenado de adultos, de familias, sin un servicio de guardería. ¿No deberíamos de crear también de alguna manera, permitidme la broma, pero un ministerio nuevo en la Iglesia? Claro. Muchos ministerios, lo que se llaman los ministerios laicales, surgieron así. Así surgieron los hostiarios, los que guardaban la puerta para que no entraran los perros ni los animales. Así fueron surgiendo, conforme iban surgiendo necesidades. Pues yo creo que por la Iglesia una necesidad es que las parejas, y sobre todo las parejas jóvenes con hijos, puedan participar en la pastoral de la parroquia. Que no sea algo así como una, pero fijaros, hasta la misma Eucaristía. ¿Cuántas parejas ya no pueden ir juntas a misa porque va ella primero y él se queda con los niños y luego viceversa? ¿Por qué? Pues porque todavía hay parroquias que va papá y mamá con los niños pequeños y como el niño va, ya tienes 3 o 4 que te miran como si estuvieras tosiendo sin mascarilla. Bueno, pues necesitaremos también cosas básicas de acogida. Bueno, como digo, el sínodo ha significado una pedagogía de la escucha. Bueno, pues ¿qué tenemos que escuchar en nuestras parroquias? ¿Qué tenemos? ¿Qué necesidades vemos? Porque lo que no podemos hacer es una pastoral familiar a donde solo puedan acudir jubilados. Con todo el respeto a los jubilados. Porque como su nombre indica, están felices y celebrando sus jubilados. También el sínodo ha significado una pedagogía de la mirada. Nos anima a afrontar diferentes situaciones sin miedo y sin escondernos la realidad a nosotros mismos.
Se ha tratado de ver y leer las realidades de hoy con los ojos de Dios, para encender e iluminar con la llama de la fe los corazones de todas las personas, en un momento que también tiene su parte de desaliento, que también tiene su parte de crisis social, de crisis económica, de crisis moral y a veces de predominio de la negatividad. Un texto que yo pongo siempre como lectura obligatoria a mis alumnos de Teología Pastoral es la Gaudet Mater Ecclesiae. Es el discurso de Juan XXIII con el que inaugura el Concilio Vaticano II. Y ahí habla de los profetas de calamidades. Y en un momento dado él dice: no podemos más que disentir de aquellos profetas de calamidades que, sin ser conscientes del trabajo de la providencia a lo largo de la historia, solo ven prevaricación y ruina. No podemos dejar que esa sea la mirada de la Iglesia. Mirad, ante cualquier realidad, ante la más santa, como vayamos buscando cosas negativas, las vamos a encontrar. Pero también os digo, ante cualquier realidad, por muy negativa que pueda ser, si vamos buscando algo positivo, lo vamos a encontrar. Y os voy a poner un ejemplo para que veáis que no me ando por rodeos. Una pareja que convive junta sin estar casada. Evidentemente no está cumpliendo la doctrina de la Iglesia, no está cumpliendo el ideal de la Iglesia. Igual vosotros tenéis suerte porque todos cumplís el ideal de la Iglesia. Yo tengo que deciros que yo no cumplo el ideal de la Iglesia al 100%. Ojalá. Espero que 5 minutos después de morirme. Bueno, ¿a qué quiero decir? Claro que no están cumpliendo el ideal de la Iglesia. Pero ahí no hay nada. No hay nada ahí. No hay cariño. No hay capacidad de donación. ¿Me explico? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Condenarlo? ¿O acompañar esa realidad, como decía Ignacio de Loyola, entrar con la de ellos para salir con la tuya? ¿Qué deberíamos de hacer? ¿Condenar y decir, no, esto es nada fuera? O decir, bueno, vamos a ver, vamos a iniciar un proceso, vamos a ir caminando hacia... ¿Me explico? A esto me estoy refiriendo. Son dos opciones. Son dos opciones. Yo os digo cuál es la mía, es la segunda, evidentemente. Pero no me voy a poner a criticar a los que optan por la primera. Pero yo la pregunta que me hago es, ¿cuál es más evangélica? No significa decir mentiras, ¿eh? Es decir, mala pastoral hacemos si ocultamos la doctrina de la Iglesia. Pero hay que enunciar la doctrina de la Iglesia en su totalidad. Porque también es doctrina de la Iglesia la doctrina del mal menor. También es doctrina de la Iglesia la doctrina del conflicto de valores. Quiero decir, o sea que cuando digamos que hay que cumplir en integridad la doctrina de la Iglesia, ojalá sea verdad. Ojalá sea toda. Pero bueno, como digo, ha significado una pedagogía de la mirada. En el fondo es tratar de mirar donde ya hemos mirado e intentar de ver algo que todavía no hemos visto. Yo el ejemplo que pongo siempre es la contemplación de un texto evangélico. ¿No os pasa que siempre encontréis algo nuevo? Bueno, pues, quién sabe, si en una realidad que ya teníamos condenada o tachada, igual podemos encontrar. Si Dios habló a través de la burra de Balaam, como nos dice el Génesis, no va a poder hablar a través de nuestros hermanos. Incluso de nuestros hermanos que están en situaciones que se alejan o no están acordes con la doctrina de la Iglesia. Ahí el tema es, vosotros, los que tengáis hijos, ¿cómo educáis a vuestros hijos? ¿A palo y tente tieso o con mucho cariño y mucho amor? Pues igual nosotros tenemos que hacer una pastoral así, con mucho cariño, mucho amor, mucha paciencia y también mucha humildad. Esto es lo que está de fondo en Amoris Laetitia. Amoris Laetitia no cambia la doctrina. ¿Qué va a cambiar la doctrina? Lo que pasa es que nos pide que la apliquemos de otra manera.
El sínodo, como digo, ha significado una pedagogía de la mirada, un intentar lanzar una mirada nueva. El sínodo ha tenido la suerte también, y no ha sido casualidad, que se desarrolla a las puertas del año jubilar de la misericordia. Y ahí nos recordaba el sínodo, probablemente esto fueron palabras textuales del Papa, pero aparece en la Relatio Synodi, el primero de los sínodos. El primer deber de la Iglesia no es distribuir condenas o anatemas, sino proclamar la misericordia de Dios, de llamar a la conversión y de conducir a todos los hombres a la salvación de Dios. Mirad, yo hasta hace relativamente poco pensaba, y siempre pensaba, me imaginaba la conversión como un apartarme de. Pero una lectura de Christian de Sers, el abad del convento de monjes trapenses que fueron martirizados en 1996, en un retiro que dio a las hermanitas de Foucault, a las hermanitas de Jesús, sobre el Cantar de los Cantares, dice una frase que se me quedó grabada y hasta escribí sobre eso. Y esa frase es: convertirse es ser atraído. Porque convertirse no es apartarse de, no es huir de. Convertirse es dirigirse hacia, porque he sido seducido por. Lo primero es la seducción. Lo primero, a personas que están en el borde de la doctrina, es presencia. La evangelización no se hace con mando a distancia. Esto solo vale para pasar diapositivas. Presencia. Y esa presencia tiene que estar hecha de diálogo y tiene que estar hecha de testimonio. Y luego ya vendrá el anuncio. Mirad, todo anuncio que no vaya precedido de presencia, de diálogo y de testimonio, corre el riesgo de no ser escuchado, porque sonará a flatus vocis, a golpes de voz. Algo importante ha pasado en la Iglesia en esas semanas de 2 octubres en Roma. Dice Francisco, y cito literalmente: mediante este tiempo de gracia que la Iglesia ha vivido, hablado y discutido sobre la familia, nos sentimos enriquecidos mutuamente, y muchos de nosotros hemos experimentado la acción del Espíritu Santo, que es el verdadero protagonista y artífice del siglo. Para todos nosotros, esta es una de las grandes frases, para todos nosotros, ahora que lo recuerdo, eso es de la homilía del final del siglo. Para todos nosotros la palabra familia no suena lo mismo que antes del siglo, hasta el punto que en ella encontramos la síntesis de su vocación y del significado de todo el camino sinodal. Es este sínodo un papa que nos recuerda que Dios es amable, que Dios es amor. Mirad, ¿por qué pongo esto? Porque ya a veces me escandalizo de algunas páginas presuntamente católicas, no solo ya de las noticias, sino de los comentarios. ¿Cuánto odio podemos vehicular sin querer? Por eso os vuelvo a decir, la importancia de la alegría. La alegría que no es el cachondeo estúpido, no. La alegría que brota de sentir que el reino de Dios ya está aquí. Que por supuesto que todo esto es muy perfectible, pero que Dios habla, que Dios está presente en nuestra vida. Segunda pregunta amable. En la pastoral familiar, en tus seguridades y dudas sobre la familia, ¿necesitas volver a mirar algún sitio conocido y tratar de ver lo que aún no viste? O si queréis, expresada de otra manera, ¿hay alguna llamada para ti en lo que se refiere a la pedagogía de la escucha y la pedagogía de la mirada? ¿Se entienden bien las preguntas? Bien. Bueno, pues bien, ya vamos terminando. ¿Qué nos dice Amoris Laetitia? Hace unos años escuché una entrevista realizada a un matrimonio y
La entrevista la hacía una periodista bastante joven, tendría 20 y tantos, ¿no? Y este matrimonio llevaba 70 años casados. La primera pregunta ya fue la primera en la frente, es para decir, desde luego, vaya a ver lo que usaste. Porque la periodista les preguntó cómo han podido aguantar tantos años casados. Pues la esposa fue quien contestó, cosa muy rara, porque en estas horas no suele contestar nunca la esposa, y siempre el varón el que habla más, ¿no? La esposa contestó y le dijo lo siguiente: hemos tenido momentos difíciles, hemos atravesado crisis, pero ¿sabe usted? Nosotros pertenecemos a una generación que cuando se estropeaba algo, intentábamos arreglarlo en lugar de tirar. Bueno, pues mirad, ¿qué es lo que ocurre con Amoris Laetitia? Pues lo primero, tenemos que alegrarnos, que es un papa que nos habla del amor. Es decir, nos habla del centro del Evangelio y nos habla de la experiencia fundante del ser humano, de la experiencia más importante del ser humano. Amoris Laetitia no engaña. Desde la portada sabemos que vamos a leer unas páginas sobre el amor. Su título, Alegría del amor. El subtítulo, sobre el amor en la familia. Pues como digo, vamos a alegrarnos, que este es un primer motivo de amor. Francisco nos habla de la historia de amor que conduce al matrimonio, de la historia de amor que significa el matrimonio a lo largo de, ¿qué os voy a decir, verdad?, del no pocas veces complejo camino conyugal. Francisco nos habla de historias concretas, con luces y con sombras concretas. Y como no podía ser de otra manera, nos habla de la historia de amor de Dios con su pueblo. Yo doy por sentado que todos habéis leído la Amoris Laetitia con detenimiento, y si no, vergüenza debería daros. Bueno, pues bien, como nos habla del amor, pues toda la exhortación rezuma ternura, atención, cuidado por el más débil. Con sus palabras, el Papa nos invita a seguirle en el camino que quiere recorrer en Amoris Laetitia. En el número 59 nos dice de una manera hermosa: quiero contemplar a Cristo vivo y presente en tantas historias de amor e invocar el fuego del Espíritu sobre todas las familias del mundo. Y en esta contemplación de Cristo vivo y presente en tantas historias de amor, probablemente nos sintamos cómplices del Papa y podamos afirmar con él, Amoris Laetitia número 221, que cada matrimonio es una historia de salvación y que la fuerza de la familia reside principalmente en su capacidad de amar y enseñar a amar. Y en el número 53 lleva eso que tendría que estar grabado en todas las paredes de todos los templos del mundo. Por muy herida que pueda estar una familia, ésta puede crecer gracias al amor. Es decir, los dos grandes pilares de Amoris Laetitia es la historia de la salvación y la certeza de que la familia, toda familia, por muy herida que esté, puede crecer gracias al amor. Conocemos también el deseo que el Papa alberga en su corazón al escribir ese documento, al invitarte a leerlo y a llevarlo a la vida. Número 6 de Amoris Laetitia: que cada uno, a través de su lectura, se sienta llamado a cuidar con amor de la vida de las familias, porque ellas no son un problema, son principalmente una oportunidad. Así pues, se nos invita a cuidar con amor de la vida de las familias. Y es una tarea que se nos da a toda la Iglesia. Esto no es tema de los curas, de las monjas, de los agentes de pastoral, no. Esto es el proverbio suajili: lleva a toda la aldea a educar a un niño. Pues esto es lo mismo, lleva a toda la Iglesia a cuidar a la familia. Toda la Iglesia es destinataria de la bondad de la familia y a la vez tiende a ayudar, necesita ayudar a la familia. Me parece que tenemos que dejar pasar. Son todo páginas vacías, pero las paso para poder cambiar. Bueno, este señor es Pedro Arrupe, los
jesuitas le queremos especialmente, porque fue el que nos refundó la compañía. Los de cáscara amarga dicen que la Compañía de Jesús la fundó un vasco y la destruyó un vasco. Los que no tenemos la cáscara amarga decimos que la Compañía de Jesús la fundó un vasco y nos la volvió a traer otro vasco. Bueno, pues en una locución a jesuitas nos dijo esto, que yo creo que nos vale, que si es algo actual, lo es en este momento. Me espanta que podamos dar respuestas de ayer a los problemas de mañana. No pretendemos defender nuestras equivocaciones, pero tampoco queremos cometer la mayor de todas, la de esperar con los brazos cruzados y no hacer nada por miedo a equivocarnos. Pues bien, tercera pregunta amable. ¿Qué llamadas principales, personal y comunitariamente, se me presentan para el trabajo pastoral con familias? Y terminamos yendo un poco rápido sobre la conversión pastoral, que, como sabéis, junto con la expresión una iglesia en salida, son probablemente las dos expresiones más netamente franciscanas o francisquistas, si queréis, de Amoris Laetitia. Termino intentando contestar una pregunta. ¿Qué retos se le plantean a esta diócesis en concreto en el ámbito de la atención pastoral a la familia? Pues evidentemente son los mismos retos que a la Iglesia Universal, creo yo. Me fijaré tan solo en 7 de ellos rápidamente y sin duda queda mucho más. Monseñor Rino Fisichella, que es el encargado de la nueva evangelización, en una conferencia pronunciada en comillas hace ya 11 años, señalaba lo siguiente: en los últimos decenios, dar razón de la fe parece no haber apasionado mucho a los creyentes. La situación en algún sentido se ha esclerotizado. Algunos han pensado que una cansina repetición de fórmulas pasadas pudiera constituir un bastión de defensa, sin darse cuenta que solo eran arenas movedizas. Pensar que la nueva evangelización puede realizarse con una superficial renovación de formas pasadas es una ilusión de la que debemos alejarnos. Ciertamente, la solución tampoco está en la extravagancia de inventar novedades solo para satisfacer al hombre contemporáneo, siempre en movimiento, pronto a cualquier experiencia y carente del gusto de una visión crítica. Así pues, primer reto: ni cansina repetición de fórmulas pasadas, ni una superficial renovación de las mismas y, que me perdone Agatha Ruiz de la Prada por escoger esta foto, ni tampoco la extravagancia de inventar novedades solo para satisfacer al hombre contemporáneo. Así pues, un primer reto consiste en acertar a movernos hacia adelante, evitando, por un lado, la cansina y siempre cómoda repetición y, por ende, la atención solo a los de siempre, y por otro, la tentación de cambiar por cambiar, sumando una experiencia tras otra, sin conexión, sin orden ni concierto. Segundo reto: el gran sueño del Papa Francisco. Sueño con una opción misionera capaz de transformarlo todo, para que las costumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje y toda estructura eclesial se convierta en un cauce adecuado para la evangelización del mundo, más que para la autopreservación. La reforma de estructuras que exige la conversión pastoral solo puede entenderse en este sentido: procurar que todas ellas se vuelvan más misioneras. Que la pastoral ordinaria, en todas sus instancias, sea más expansiva y abierta, etc. Tercer reto, que precisamente brota de la conversión pastoral: la atención a la diversidad. También en la familia nos encontramos con necesidades diversas, con búsquedas cambiantes, con momentos vitales diferentes. ¿No ha llegado ya el momento de personalizar aún más la atención pastoral a la familia? Yo, cuando doy esta charla a estudiantes, a seminaristas o a teólogos jesuitas o de otras congregaciones, siempre les digo: si algo nos da Amoris Laetitia a los agentes de pastoral matrimonial y familiares, más trabajo. Más trabajo. Pero bueno, no pasa nada, pues se duerme un poco menos y no pasa nada. Pero aquí ya no vale el chocolate para todos. La atención a la diversidad. De todo el batiburrillo de los últimos años de leyes educativas, algunas peregrinas,
yo creo que hay una intuición que nos ha quedado, que es el tema de la atención a la diversidad. Pues también, hagámonos y ayudemos a hacernos preguntas sencillas como, por ejemplo, ¿cómo es posible que sigamos ofreciendo los mismos itinerarios y horarios a matrimonios con hijos pequeños y a matrimonios de abuelos? O también, ¿no estaremos dando a veces una imagen de la familia católica sesgada por ideologías que no se caracterizan especialmente por su capacidad de diálogo? Cuarto reto, la pedagogía de la mirada, es decir, contemplar a la familia como el Papa Francisco nos invita. Espero que cada uno se sienta llamado a cuidar con amor de la vida de las familias. Otro de los desafíos que una diócesis tiene en su atención integral a las familias es la de dejarse guiar por dos elementos. El sentido común del pueblo de Dios. A mí me gusta hablar más del sentido común que de otra cosa. Es el sentido común del reino de Dios y también de esa capacidad presente en Jesús de conmoverse a la vista de la miseria o de la desgracia humana. Si me permitís la pedantería, cuando en el Evangelio en griego, en el original, aparece que Jesús tuvo compasión o misericordia, se emplea un verbo que es esplagnisomai. Esplagnisomai viene de esplagma, que son las entrañas, también puede ser hasta el útero materno. Esplagnisomai es se le conmovieron las entrañas. Tenemos esa capacidad. Somos capaces de conmovernos, no solo de movernos, sino de conmovernos ante la familia que lo está pasando mal, ante el matrimonio que está sufriendo. Esa conmoción que a Jesús le vuelca hacia quien sufre y que le hace capaz de cambiar la situación. Mirad, difícilmente vamos a poder ahora acompañar a familias, especialmente aquellas que experimentan heridas en su carne, si no sentimos que se nos conmueven las entrañas. Finalmente, en mi opinión, hay otros dos retos que brotan de Amoris Laetitia y que constituyen novedad y en lo que los sacerdotes especialmente podemos prestar un servicio de calidad, pero no solo los sacerdotes, también los laicos, agentes de pastoral. Son la preparación al matrimonio y acompañamiento de los primeros años de casados, que es tan importante o más que la preparación al matrimonio, y el itinerario de discernimiento ofrecido para personas divorciadas en Nuevo Orden. Acompañamiento y discernimiento. Mirad, soy consciente, porque soy tonto, pero de los corrientes, soy consciente que hoy por hoy, incluso tras la publicación de Amoris Laetitia, que también en algunos ámbitos no ha sido recibida, o ha sido recibida de forma hostil, abiertamente hostil, pues hablar de acompañamiento y discernimiento constituye de discurrir por un terreno complicado. Yo creo que en el fondo porque muchas personas, incluso religiosamente cultivadas, no tienen ni idea de lo que es el discernimiento. Pero mirad, yo cada día estoy más convencido de que merece la pena correr el riesgo, porque ese terreno pantanoso está habitado por hijos e hijas de Dios que sufren y que a menudo se encuentran desorientados, perplejos y en ocasiones enfadados por cosas que escuchan y que ven. Hijos e hijas de Dios que en ocasiones se han sentido abandonados, incomprendidos y tratados injustamente por la Iglesia y por sus pastores. No todo el alejado es porque él se ha alejado. Hay alejados que hablas con ellos y con honestidad sienten que la Iglesia es la que se ha alejado de ellos. No podemos dar esta imagen, porque además esa no es la imagen de la Iglesia, porque no somos así. Esto es muy importante. Si de algo tenemos que transparentar, es de comprensión y de misericordia. Pues bien, termino con unas palabras. Bueno, estas lo ponía porque, mirad, hay gente que se ríe de lo de ir a las fronteras, ir a las fronteras tanto. Pues claro que ir a las fronteras, pero ojo, a las fronteras se puede ir a levantar muros. Pero cuando Francisco habla de ir a las fronteras es a hacer puentes. Todos venimos de serie con ladrillos. Nosotros tenemos que escoger en qué nos vamos a ocupar. Yo creo que es bastante más evangélico dedicar los ladrillos a construir puentes que a construir muros. Pero puedo estar equivocado, aunque no lo creo.
Bueno, termino con unas palabras que el Papa Francisco pronunció en la Plaza de San Pedro el 14 de febrero de 2014. Están dirigidos a pareja de novios que se preparaban para el matrimonio. Decía lo siguiente: Él os dona el amor que está en la base de vuestra unión y cada día lo renueva y lo refuerza. Y lo hace aún más grande cuando la familia crece con los hijos. En este camino es importante y necesaria la oración siempre. Él para ella para él y los dos juntos. Pedid al Señor que multiplique vuestro amor. En la oración del Padre Nuestro decimos: danos hoy nuestro pan de cada día. Los esposos pueden aprender a rezar también así: Señor, danos hoy nuestro amor de cada día. Porque el amor cotidiano de los esposos es el pan, el verdadero pan del alma, el que les sostiene para seguir adelante. Pues bien, de eso se trata el amor es ley. Danos hoy nuestro amor de cada día.